Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. En el día de hoy vamos a estar compartiendo algunos temas de interés nacional. En primer lugar, pues queremos resaltar el hecho de que en nuestra frontera los haitianos han comenzado nuevamente a protestar por el tema de la corrupción en su país. Al parecer, este tema de la corrupción pues está haciéndole daño a todos nuestros países en Latinoamérica. Y Haití es uno de los países más pobres del hemisferio y que también este problema de la corrupción les hace daño. Sin embargo, llama la atención que estas nuevas protestas que están en las calles de Haití, pues sucede luego de que terminó en la República Dominicana el plan de regularización para los mismos. Llama esto un poco la atención, así como también el hecho de que la nueva embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana pues ya tomó posesión en la República Dominicana y había tenido un discurso previo a su designación formal, pues atacando el tema de la apatridia, el tema de los nacionalizados, el tema de la regularización. Luego de esto, y ya habiendo sido pues nombrado oficialmente por el gobierno de los Estados Unidos y el presidente Donald Trump, pues su discurso se modificó y planteó que estaría sencillamente pues agotando tres aspectos fundamentales: aumentar y mejorar las relaciones bilaterales entre la República Dominicana y los Estados Unidos, apoyando con esto todo lo que se relaciona con el crecimiento económico, apoyando en los aspectos relacionados con la calidad de la educación y también apoyando en aquellos aspectos que se relacionan con la seguridad ciudadana. Esto por un lado. Por otro lado, el presidente del Tribunal Constitucional pues dio declaraciones a la prensa en las reuniones que se sostuvieron esta semana, donde señalaba que la constitucionalización de la justicia en la República Dominicana era algo importante. Entre los aspectos que mencionó estaba el empoderamiento de los ciudadanos dominicanos para que tuvieran un conocimiento pleno de la Constitución dominicana vigente y pudieran ejercer adecuadamente sus derechos. Esto por un lado. Por otro lado, que todas las leyes que existen en el país deben estar pues acoplándose a lo que manda la Constitución de la República. Esto implica cualquier ley vigente, cualquier ley que exista en la República Dominicana. Puso de ejemplo dos leyes específicas que el presidente del Tribunal Constitucional entiende debería estar pues acogiéndose, apegándose a la normativa constitucional vigente. Y puso de ejemplo la ley que tiene que ver con los indultos y también la ley que se relaciona con la propiedad inmobiliaria en la frontera, indicando claramente que debe ser propiedad de dominicanos. Que estaba pendiente en el momento en que hizo estas declaraciones la decisión por parte del Tribunal Constitucional en función de lo que era el requerimiento que había recibido dicho tribunal, en función de tomar una decisión en base al transitorio que se incluyó en la Constitución para los fines de la reelección. Específicamente en las elecciones pasadas fue lo que permitió que pudiera reelegirse el presidente Danilo Medina. Y en este sentido, pues ya en el día de hoy, pues hubo una declaración en la prensa nacional donde ese tribunal dio a conocer pues su fallo en este sentido, indicando de que no se podía acoger esa petición que se hablaba de inconstitucionalidad, pues no se puede hablar de declarar inconstitucional la misma Constitución. En este sentido, por este lado, luce ser que el tema de la reelección no estaría en función de una posición que pueda fijar dicho tribunal. Cualquier situación que pudiera darse en este sentido tendría que venir a través de una nueva modificación a la Constitución misma, siguiendo los procedimientos pues ya existentes y vigentes en la República Dominicana para tales fines. Por otro lado, se compartió también en la prensa nacional del día de hoy una noticia, un llamado prácticamente,
que indicaba que era necesario que tanto el expresidente Leonel Fernández como el actual presidente de la República, Danilo Medina, pues llegaran a un acuerdo, tuviesen un pacto, pues de lo contrario estarían saliendo del poder pues divididos. Y esta parte pues tiene varias lecturas. En primer lugar, que pudieran pensarse algunos grupos de que la salida del poder del partido de gobierno parecería inminente, dada todo el desprestigio que últimamente se ha ido sumando y la gente que ha estado pues reduciéndose la popularidad del presidente Danilo Medina y su gobierno. Y por otro lado, pues estaría también de soslayo indicándose de que de salir, pues se sabe que quien estuviese entrando nuevamente a Palacio pudiera estar persiguiéndole por los temas de corrupción. Es decir, que le convendría mantenerse en el poder, según algunos analistas, pues con esto pues estarían un tiempo más tranquilos con todos estos temas, donde la oposición, alguna gente, Marcha Verde y grupos de ciudadanos han estado pues señalándoles por los temas de corrupción, los temas de Odebrecht, Punta Catalina, etc. O sea que una cosa es mantenerse en el poder y poder tener un tiempo con estos temas prácticamente fuera de lo que sería ataques directos. Y por otro lado, si salen del Estado, si salen del gobierno, pues no salir divididos, ya que tanto el expresidente Leonel Fernández como el presidente Danilo Medina, ambos han sido pues señalados por los mismos temas de corrupción que han sucedido en sus respectivos gobiernos. En ese sentido, pues ahí está ese planteamiento en la prensa del día de hoy. Por otro lado, hay un tema que nos llamó mucho la atención y fue la consulta que se realizó en el hermano pueblo de Colombia. En Colombia, el nuevo presidente electo, pues promovió que existiese una consulta popular donde el pueblo colombiano tomara la decisión de qué hacer con los casos específicos de corrupción, qué hacer con las personas en que se detecten un enriquecimiento ilícito o un enriquecimiento donde las personas no puedan demostrar el origen de dichas propiedades y otros temas más que se pusieron en agenda para esa consulta popular. El pueblo colombiano ejerció su derecho soberano y entonces una de las cosas que se plantearon allí es que estarían pues las personas que se identifiquen con este tema del enriquecimiento ilícito y la corrupción, no solamente serían sometidas a la justicia, sino que también pues se le podrían retirar aquellos bienes de los cuales no pudieran demostrar pues la procedencia, el origen, para poderlos adquirir. En este sentido, pues ahí está lo que ha hecho el pueblo colombiano. Otros países latinoamericanos están observando este fenómeno, pues también en Sudamérica hay varios países donde presidentes, expresidentes han estado siendo perseguidos por la justicia, enjuiciados. Y entonces, aquí en la República Dominicana tenemos este caso aún sobre la mesa, aún sin decisiones. Luce alargarse todo este proceso relacionado con Odebrecht. Y entonces, pues habría que ver cuáles serían las prerrogativas que tendría el pueblo dominicano para poderse defender de una serie de medidas que normalmente pues le perjudican. Ahí tenemos el tema, por ejemplo, del plan de pensiones que durante toda esta semana estuvo sonando. El hecho de que una persona con 30 años cotizando pues solamente tendría la posibilidad de recibir pues las pensiones correspondientes solamente por 8 años. ¿Dónde quedaría entonces esa cobertura en todo lo que se ha estado haciendo, estos dineros? Realmente pues llama mucho la atención. Hay países donde se han detectado irregularidades, fraudes enormes relacionados con este tema pues del plan de pensiones, y ni hablar de toda la discusión que está sobre la mesa en el país relacionados con los servicios de salud y todas estas discusiones con las ARS, los grupos médicos, las clínicas, los afiliados y las coberturas que no están realmente siendo satisfechas adecuadamente, y muchas veces
cuando los pacientes pues se van a un hospital o van a una clínica o van a comprar su medicina con el seguro, pues muchas veces no son atendidos. Entonces todo este tema llama la atención e incluso pone en tela de juicio lo que ha sido en la República Dominicana esta llamada ley de la seguridad social y qué tanto realmente ha sido concebida para beneficiar a la población, y en su lugar lo que luce ser es que se ha estado beneficiando a los sectores económicos que son los que participan, los que se han repartido el pastel en este negocio de la salud. Parece ser que es más importante hacer negocios que llevarle la salud al pueblo dominicano. Por otro lado, recientemente pues estuvo la reunión del foro del Parlacén en la República Dominicana, y donde inmediatamente terminó dicho foro, la prensa se hizo eco en uno de sus titulares, indicando que los partidos políticos deberían pues ya no estar empoderados con todo este tema de estar aliados al dinero sucio a través de lo que es el crimen organizado y el narco, y que en este sentido los partidos políticos que no pues se desprendan de esa práctica estarían desapareciendo del sistema. Eso fue una opinión que se planteó. Pero más que esto, hubo un planteamiento que hizo el secretario general de la OEA en el Parlamento Centroamericano, en ese foro regional anual que se celebró ahora en el 2018. Y las dos palabras fundamentales, los dos conceptos fundamentales, y que voy a leer textualmente, es que el señor Almagro dijo que había que desactivar el actual empoderamiento del crimen organizado en las estructuras políticas y en la gobernabilidad de los países. Esto por un lado. Y por otro lado, que había que rescatar lo mejor del pasado, acercarse más a la gente y reflejar más los intereses ciudadanos y menos las disputas internas de poder dentro de los partidos políticos. Cuando comenzamos a ver estas apreciaciones pues de parte de Almagro, pues parecería una radiografía, una fotografía de lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Por un lado, que para nadie es un secreto, todos los señalamientos que se han hecho del uso de dinero sucio en campaña política. De hecho, este mismo caso de Odebrecht todavía no está claro con estos temas, todavía no se tienen definidas ciertas cosas. Y por otro lado, el hecho de que es más importante para la prensa nacional pues estar dejando entrever, dejando conocer los dimes y diretes de los líderes políticos, más que prestar atención a los grandes problemas nacionales. Entonces, parece ser que como el rating está precisamente por estos liderazgos, todo se concentra en qué piensa uno, qué piensa el otro, y el país parecería estar dividido entre cuatro personas, dos que están en el poder o en el partido de gobierno, y dos o tres que están en la oposición. Básicamente, pues no estamos respondiendo a los intereses populares. Deberíamos estar pensando, así como hizo Colombia, en una práctica de consulta política, una práctica de consulta ciudadana, llámese como usted quiera llamarle, referéndum, plebiscito, pero que sea el pueblo quien tome las decisiones. No es posible que el pueblo dominicano solamente sea soberano cada 4 años, con una soberanía entre comillas, pues sabemos todo lo que ocurre el día de las elecciones, con esa compra de conciencias a los que nos tienen acostumbrados los partidos políticos que han tenido la oportunidad de dirigir la cosa pública en nuestro país. Es decir, que tampoco se trata de un ejercicio libre, soberano. De hecho, las veces que se han hecho elecciones en República Dominicana, siempre que existen protestas, siempre que existen argumentos de fraude, siempre que están los observadores internacionales en el país, una de las cosas que se plantea con estos temas es precisamente que se esté limitando el ejercicio libre democrático en las elecciones, precisamente por el tema del clientelismo político y el populismo al que los políticos nuestros han acostumbrado a la población. En ese sentido, pues tenemos allí oportunidades. Algunas noticias también que se compartieron en el día de hoy, vamos a estar pues analizándolas brevemente para ustedes cuando regresemos de esta pausa en Conceptualizando.
Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Algunas noticias en el día de hoy, pues, que están ahí, y es que nuevamente subieron los combustibles. Esto siempre se analiza, siempre ocurre lo mismo, semanalmente siempre hay un ajuste. En esta oportunidad, pues, hubo un incremento entre 1 y 4 pesos por galón en algunos de los carburantes. Por otro lado, el deporte escolar es algo que también se ha comentado en la prensa de hoy y nos quisiéramos sumar a las personas que plantean la necesidad de aprovechar el tema de la tanda extendida para lo que puede ser el desarrollo del deporte, identificando jóvenes con potencial deportivo en diferentes disciplinas deportivas y que pudieran aprovechar su tiempo en ese tiempo de la tanda extendida, luego de que lógicamente luego de que han terminado pues la parte relacionada con la parte curricular, y al mismo tiempo entonces poder pues establecer una práctica, una disciplina deportiva que sea realmente importante y que de ahí puedan surgir los nuevos atletas que estarían pues representando a la República Dominicana en su momento. Por otro lado, se ha cuestionado recientemente las declaraciones que ha hecho el presidente de la Junta Central Electoral en función de que opinó de que tanto la actividad realizada por el expresidente Leonel Fernández como las que estaría realizando el expresidente Hipólito Mejía para lanzar sus candidaturas, pues estarían sin problemas en cuanto a que no han incumplido, según su criterio, no han incumplido con la nueva ley de partidos. Cabe señalar que definitivamente cuando una ley ya es dada por conocida, todo el mundo debe acatarse y todo el mundo debe cumplir con ellas. Ese argumento de que pues como se había planificado con más tiempo antes de la promulgación de la ley, esto implicaría de que no se estaría violando la ley, pues yo creo que es un comentario que no tiene la fuerza legal adecuada. Pues sería lo mismo decir que una persona que ha planificado un crimen o que ha planificado hacer algo que todavía no se ha denominado crimen, lo tiene planificado, ¿verdad? Y entonces, varios días después, se promulga una ley donde se dice claramente que esa actividad es delictiva. El hecho de que esa persona ahora lo ejecute no significa de que ahora no está incumpliendo con la ley, porque esa persona había planificado hacer eso antes de que la ley se promulgara. Es como que antes de que existiera, por ejemplo, la promulgación de la ley de lavado de activos, la persona pues hicieran y deshicieran en ese sentido y que hubiesen planificado ejecutar esto y que entonces luego de que la ley ya es ley, la gente lo ejecute porque lo tenía planificado. Es decir, un argumento que no tiene mucha fuerza y por eso ha recibido críticas y una crítica que pudiéramos hacer en este momento en función de esto es que si esto es con un punto tan sencillo como es este caso, y como dice por ahí la palabra de que no es fiel en lo poco, puede que no sea fiel en lo mucho, existe una propensión a que no lo sea. Si esto es con algo tan sencillo como esta parte, ¿qué pudiera ocurrir con el tipo de actitudes y decisiones que pudiera estar tomando el presidente de la Junta Central Electoral si en las próximas elecciones del 2020 se dan situaciones realmente difíciles y conflictivas? ¿A qué se estaría apegando? ¿A qué tipo de criterios se estaría apegando? Y en ese sentido pues dejamos pues, este comentario y esta interrogante para que realmente se analicen bien. Yo creo que el presidente de la Junta Central Electoral debería aclarar muy bien esta parte para que la credibilidad que se pudiera estar teniendo en él como figura pública, como funcionario y en esa importante entidad que es la Junta Central Electoral, donde la gente debería estar depositando totalmente su confianza. Es decir, que llamo la atención en ese sentido. Por otro lado, algo que llamó la atención en el día de hoy es el comentario de que tanto el servicio financiero como el servicio de las aseguradoras son de los servicios donde la población dominicana pues deposita menor confianza. Es decir, que la gente, el consumidor, no tiene tanta confianza
en los servicios financieros ni en los servicios que ofrecen las aseguradoras. Fundamentalmente existen situaciones que se dan. Las empresas financieras son más dadas a llamar a un usuario, a llamar a un cliente para recordarle el pago luego de que el pago ya ha sido vencido, y no son dados a llamarle 3, 4 días antes para recordar que debe pagar antes de que venza, y con esto evitar, por ejemplo, tener que pagar intereses y moras adicionales por no pagar a tiempo. Es decir, que esta parte, por un lado, si a esto le sumamos el hecho de que muchas veces se incrementan tasas sin ni siquiera llamar al cliente, sobre todo cuando es para incrementarlo, y cuando las tasas en el mercado bajan, el banco nunca te llama para decirte que tu préstamo sufrió una reducción en la tasa. Entonces esto va creando esa falta de confiabilidad y de buena fe de parte de los consumidores. En el caso de las compañías aseguradoras, pues es hartamente conocido que en el momento de reclamar es cuando los clientes pues sienten realmente la solidez y la confianza que pudieran estar teniendo con una compañía de seguros. Muchas veces se contratan pólizas de seguro y la gente no está clara en cuál es su cobertura real. Y muchas veces viene como consecuencia de la mala asesoría que el agente de ventas, el vendedor o el representante, pues le dice a este cliente, lo convence de adquisición de una póliza, y realmente en el momento de reclamar, pues el cliente se ve prácticamente solo en esta batalla, y entonces muchas veces pues no puede lograr los objetivos que supuestamente iba a lograr según el cierre de venta que había hecho con el agente. Es decir, que existen oportunidades de mejora para sencillamente pues catapultar la excelencia en los niveles de calidad que pudieran estar teniendo pues tanto los servicios financieros como también el servicio de aseguramiento. Esto por un lado. Por otro lado, el presidente de la Cámara Baja pues fue señalado en la prensa de que no había hecho la declaración jurada de bienes. Eso hace ya un par de días. En el día de hoy pues ya salió un comentario del mismo presidente de la Cámara Baja indicando que ya estaba haciendo los arreglos para hacer esos reportes. Es muy importante que este y los demás funcionarios públicos cumplan con esta parte de la ley, que después que pase el tiempo pues no se diga y no se estén haciendo señalamientos. Es importante poder dar cumplimiento a esta parte. En República Dominicana hay mucha gente que ha enriquecido de manera abrupta, sobre todo funcionarios públicos, que no pueden demostrar de dónde sacaron los recursos y que sencillamente en un momento dado se pudieran ver perjudicados por no haber hecho su declaración jurada adecuadamente. El hecho de que usted haga una declaración jurada no significa que es verdad, pero usted cumplir con esto, por lo menos da un parámetro para que las entidades pues, que hacen el trabajo de fiscalización pues puedan decir, bueno, no solamente se está cumpliendo, sino que tiene sentido común lo que se está planteando. Por otro lado, el DNI anunció que ha iniciado la depuración de una serie de personas y perfiles específicos relacionados con extranjeros. Es importante que la gente pues conozca lo que es un perfil, cuál es el perfil que se está buscando, y entonces de manera que la gente pueda saber, incluso cuando personas con ese tipo de perfil estén cerca, pues poderse incluso cuidar, o por lo menos ser preventivos o ser prudentes, ser precavidos. Sabemos que tenemos una frontera abierta prácticamente. Hay una cantidad de indocumentados del vecino país de Haití que han entrado a la República Dominicana y no sabemos realmente cuál es el perfil delictivo que pudieran tener un porcentaje de ellos, básicamente porque sabemos que no todas las personas pues son delincuentes, pero un porcentaje sí lo es, y no sabemos cuál es el perfil que tienen, y en este sentido estar pues sabiendo quiénes son las personas que entran, dónde están, dónde viven, qué perfil tienen, y si tienen alguna situación o algún compromiso con la ley, poderlo saber. Pues son personas que están en el territorio nacional, y no solamente estoy refiriéndome a los mismos
indocumentados haitianos, tenemos también una cantidad de venezolanos que han estado entrando al país y de otras regiones y países. Y lo correcto sería pues saber quiénes son estas personas y qué perfil tienen para saber pues realmente tener la inteligencia adecuada y poder preservar el orden público en la República Dominicana, además de combatir con mayor precisión y efectividad lo que es la criminalidad. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. En el día de hoy también se compartió en la prensa la opinión del candidato, precandidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, de que el discurso de Leonel Fernández pues es un discurso del pasado. Es decir, que cualquier cosa que pudiese hacer Leonel Fernández en el caso de que fuera electo nuevamente presidente de la República, sería más de lo mismo. Y habría que pararse, detenerse un poco a pensar en este discurso hecho por el expresidente Leonel Fernández, pues donde él se refirió a los avances que logró en los diferentes mandatos que tuvo y adjudicó todos los logros que haya podido tenerse tanto en los gobiernos propios como los del mismo presidente Danilo Medina al Partido de la Liberación Dominicana, indicando que si el país quería retroceder 10 años, pues entonces debería elegir candidatos de otros partidos. Pero si querían seguir y continuar con el progreso, deberían entonces elegir continuar con los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Parecería que el expresidente Leonel Fernández pues se contaminó un poco con la manera como se han estado manejando los funcionarios y el mismo presidente Danilo Medina. Cuando se refieren a los avances en el país, parecería que estuviésemos hablando de un país distinto a la República Dominicana. Ciertamente no es posible pasarse 4 años, 6 años sin que algo se haga en el país, pero no menos cierto es de que la población dominicana se ha cansado, se ha hastiado de la forma de gobernar del Partido de la Liberación Dominicana. Y en este sentido, pues, el discurso del expresidente Leonel Fernández, pues, de tirar flores a su propio partido, pero por otro lado también sugerir que independientemente de lo que se haga, él va a ser candidato, con esto señalándose prácticamente de que si no es con el PLD, se estaría yendo con otro partido político a quien estaría abriendo las puertas para que fuera candidato. En este sentido, pues hubo un juego un poco a la división, un poco a la amenaza por parte del expresidente Leonel Fernández. Y esto pues también se correlaciona con ese análisis que hacía un momento habíamos hecho en función de esa noticia compartida de que si el PLD salía del poder, estos dos líderes deberían estar unidos y no divididos por todos aquellos temas relacionados con los expedientes de corrupción donde ambos han sido señalados, así como también el mismo expresidente Hipólito Mejía, pues lo han involucrado a los tres con todos estos casos, independientemente de que no lo hayan citado a ninguno de ellos o de que no lo hayan incluido en los expedientes. Pues la voz populis, como dicen, Mancha Verde y muchos comentaristas políticos, pues sí lo involucran en función de la cantidad de préstamos que se lograron en esos gobiernos a través del Congreso Nacional, y fueron préstamos que también los relacionaron con todo este tema de los sobornos de Odebrecht. Entonces, en este sentido, coincido con las declaraciones que ha hecho Luis Abinader, de que tanto el presidente Danilo Medina como el expresidente Leonel Fernández, pues ambos representan el mismo estilo de gobernar del Partido de la Liberación Dominicana, estilo de gobernar que definitivamente la gente ha dicho que está cansada. Solamente habría que ver pues las encuestas
que se han estado haciendo en el tiempo, en los últimos 6, 7, 8 meses, todas dicen lo mismo, que el país va por mal camino, que la gente no cree en partido político, que la gente no cree en políticos, y la popularidad tanto del presidente Danilo Medina como de los funcionarios del actual gobierno pues han estado en declive. El mismo hecho de que se hayan involucrado todos estos temas, tanto de corrupción, tanto en función de los actuales hallazgos de este último año y del año anterior, y también se hayan involucrado decisiones relacionadas con los mandatos de Leonel Fernández, pues ponen realmente a la defensiva cualquier situación que pudiese estar pues cocinándose en función de estas candidaturas. Vale recordar que las primeras candidaturas que surgieron por parte del partido de gobierno pues eran candidaturas franqueadoras, es decir, tratando de medir la popularidad que hubiese estado teniendo tanto Renato Pared Pérez como Domínguez Brito, Amarante y estas personas que han estado diciendo que aspiran a la presidencia por dicho partido. Hasta que finalmente pues sale a relucir la decisión del presidente de la República de que hablará de reelección en el mes de marzo. Sale la candidatura, la propuesta de candidatura de Leonel Fernández con esa actividad que se hizo en el Palacio de los Deportes, hablando de más de 1 millón de firmas. Entonces, pues todo el panorama político, por lo menos alrededor de lo que es el Partido de la Liberación Dominicana, luce ser que estos precandidatos que salieron adelante pues van a estar sencillamente a la expectativa en función de cualquier decisión que pudieran tomar tanto Leonel Fernández como Danilo Medina en función de sus propias candidaturas. Es decir, si el presidente Danilo Medina no puede postularse, ya sea porque no puede modificarse la Constitución o porque ésta se lo prohíba, entonces esta candidatura de Leonel Fernández estaría requiriendo definitivamente del apoyo del mismo presidente Danilo Medina y ese grupo de dirigentes políticos del Partido de la Liberación Dominicana para poder pasar. En dado caso de que fuese bloqueado, apoyándose quizás a alguno de los otros candidatos, entonces el expresidente Leonel Fernández, así como dijo en su discurso de proclama, el lanzamiento de su candidatura, pues entonces estaría pues tratando probablemente de buscar un camino distinto y se estaría hablando entonces de una división real del Partido de la Liberación Dominicana, cosa que no es raro en la República Dominicana. De ese PRD surgió el PLD, de ese PRD surgió el PRI. ¿Cuántos partidos no han surgido del mismo Partido Revolucionario Dominicano, Partido Revolucionario Moderno? Entonces, el hecho de que el germen de la división continúe en la República Dominicana, pues eso no es nada raro, no es noticia. De hecho, por los mismos conflictos que se dicen existen, entre el presidente Medina como el expresidente Fernández, pues es muy probable que esa división emocional que supuestamente tienen entre ellos también se concretice en una división física en base a candidaturas distintas. Por otro lado, pues, y ya saliéndonos un poco del ambiente político, quiero comentar sobre 2 aspectos que nos llaman la atención y que están todavía en proceso de definición. Pero esto lo haremos en breve, luego de esta pausa, en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Los 2 temas finales que quiero comentar en el día de hoy, uno se relaciona con deportes. La FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, pues ha extendido el plazo de suspensión provisional que había hecho al presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, Osiris, porque la Cámara de Cuentas en la República Dominicana inició o anunció que iba a iniciar una auditoría a esa federación deportiva. Todo este tema pues ya había sonado anteriormente, ya tiene un tiempo este proceso. Se dice que la misma Federación de Fútbol Internacional ha hecho auditorías, no se conocen los hallazgos de estas auditorías realizadas. Era un tema de manejo de fondos, de falta de transparencias, de irregularidades que supuestamente se tenían,
En el fútbol parece ser que es algo típico. Han ocurrido muchos escándalos económicos en el manejo de las federaciones deportivas de fútbol, en la misma internacional. Y entonces la República Dominicana pues también estuvo pues permeada con este tema del manejo de fondos. Entonces hay que esperar conocer los resultados de las auditorías que estaría haciendo la Cámara de Cuentas a la Federación Dominicana de Fútbol. Para entonces, yo supongo que estos 45 días adicionales son precisamente para dar tiempo a que la Cámara de Cuentas pueda realizar su trabajo de campo y pueda realizar su informe en este sentido, y a partir de allí suponemos que la Federación Internacional de Fútbol tomará decisiones sobre esta suspensión provisional, si la convertirá en definitiva, y por otro lado, desde la óptica nacional, si esto tiene que ver con aspectos que pudieran ser penales, pues habrían quizás otros procesos que pudieran estar iniciándose a partir de esta auditoría que suponemos es una auditoría forense. Finalmente queremos volver a comentar un tema de mucho interés para muchos pequeños y microempresarios en la República Dominicana. Recientemente, en una alocución que tuvo el director general de Impuestos Internos, planteó que había llegado a un acuerdo con el Ministerio de Industria y Comercio y Microempresas y MIPYMES para la adopción de un modelo mejorado para lo que sería el sistema de tributación que estarían rigiendo pues estas microempresas fundamentalmente. En este sentido, las microempresas no tendrían que estar pagando el anticipo de impuestos sobre la renta por un lado, pero por otro lado estarían teniendo una forma de pagar el ITEVI que se retiene en el momento en que realmente recibe el pago, es decir, que estaría teniendo un ITEVI por pagar y no teniendo que pagarlo antes de realizar el cobro de la misma. Era uno de los problemas que estaban realmente perjudicando más el flujo de efectivo de los microempresarios. Emitir una factura y entonces no habiendo cobrado todavía, hecho el cobro de la factura, pues si llegaba el momento de reportar el ITEVI, pues también tenía que pagarlo aún sin tener en la mano el dinero cobrado de la factura misma. Esto por un lado, el mismo hecho de no tener que pagar anticipos, se anunció que iba a ser dentro de las medidas. Y una medida adicional y quizás la más importante era que se iba a fijar un porcentaje impositivo, una tasa efectiva de tributación que iba a ser baja y que iba a permitir que entonces las microempresas pudiesen estar pagando el impuesto sobre la renta, incluso que lo estarían pagando en varias cuotas en el año. Finalmente, en esta misma parte, pues se comentó que una realidad que tienen las microempresas es su imposibilidad de poder llevar a cabo una serie de tareas burocráticas que normalmente tienen las empresas más grandes y el poder cumplir con todo este sistema de reportes mensuales que exige la Dirección General de Impuestos Internos a las pequeñas, medianas y grandes empresas, teniendo los recursos y el personal para ello. En el caso de las microempresas, pues luce ser muy difícil que una microempresa, en adición a tener que estar tratando de sobrevivir muchas veces, la mayoría de las microempresas, de acuerdo a la tasa de quiebra que tienen muchas pequeñas empresas conocidas, pues antes de los 2 años están cerrando sus puertas. Y una de las razones fundamentales es precisamente el bajo capital de trabajo que tienen. Así que estas medidas pues que se han anunciado estarían realmente llevando un respiro importante a las microempresas, y las mismas palabras que dijo el director general de Impuestos Internos, pues habría que tomarle la palabra, porque anunció que ya en estas semanas estarían pues ya definiéndose y anunciándose en la prensa el formato que se estaría utilizando, la tasa impositiva, los reportes que se están eliminando, lo que se queda, la manera de tributar y todo este tema, pues que solamente se anunció conceptualmente, pero que los detalles mismos pues no son conocidos aún en la prensa nacional. Gracias por haber estado con nosotros nuevamente en Conceptualizando.